El noble óctuple sendero. Un libro de Bhikkhu Bodhi. Capítulo 8. El desarrollo de la sabiduría. Aunque la concentración correcta ocupa el último lugar entre los factores del noble sendero óctuple, la concentración en sí misma no marca la culminación del sendero. El logro de la concentración hace que la mente esté quieta y estable, unifica sus concomitantes, abre vastos panoramas de dicha, serenidad y poder, pero por sí solo no basta para alcanzar el logro más elevado, la liberación de las ataduras del sufrimiento. Alcanzar el fin del sufrimiento exige que el óctuple sendero se convierta en un instrumento de descubrimiento, que se utilice para generar las percepciones que desvelan la verdad ulterior de las cosas. Esto requiere la contribución combinada de los 8 factores y, por tanto, una nueva movilización de la recta visión y la recta intención. Hasta ahora, estos 2 primeros factores de la vía solo han desempeñado una función preliminar. Ahora hay que retomarlos y elevarlos a un nivel superior. La recta visión debe convertirse en una visión directa de la naturaleza real de los fenómenos, que antes solo se captaban conceptualmente. La recta intención en una verdadera renuncia a las impurezas, nacida de la comprensión profunda. Antes de pasar al desarrollo de la sabiduría, será útil preguntarse por qué la concentración no es adecuada para alcanzar la liberación. La concentración no basta para lograr la liberación, porque no toca las impurezas en su nivel fundamental. El Buda enseña que las impurezas se clasifican en 3 niveles: el nivel de la tendencia latente, el nivel de la manifestación y el nivel de la transgresión. El nivel más profundo es el de la tendencia latente, Anusaya, en el que la mancha permanece latente sin mostrar actividad alguna. El segundo nivel es el de la manifestación, Pariyutthana, en el que la mancha, por el impacto de algún estímulo, surge en forma de pensamientos, emociones y voliciones malsanos. Luego, en el tercer nivel, la mancha va más allá de un estado puramente mental, para motivar alguna acción malsana del cuerpo o de la palabra. De ahí que este nivel se denomine etapa de transgresión, Vitikama. Las 3 divisiones del noble sendero óctuple proporcionan el control contra esta triple estratificación de las impurezas. La primera, el adiestramiento en la disciplina moral, refrena la actividad corporal y verbal malsana e impide así que las impurezas alcancen el estadio de la transgresión. El adiestramiento en la concentración proporciona la salvaguardia contra la etapa de manifestación. Elimina las impurezas ya manifestadas y protege la mente de su afluencia continua. Pero aunque la concentración pueda llevarse hasta las profundidades de la absorción total, no puede tocar la fuente básica de la aflicción.
las tendencias latentes que yacen dormidas en el continuum mental. Contra estas, la concentración es impotente, ya que para desarraigarlas se requiere algo más que calma mental. Lo que requiere, más allá de la compostura y serenidad de la mente unificada, es sabiduría, pañña, una visión penetrante de los fenómenos en su modo fundamental de ser. Solo la sabiduría puede cortar de raíz las tendencias latentes, porque el miembro más fundamental del conjunto, el que nutre a los demás y los mantiene en su lugar, es la ignorancia, avijja, y la sabiduría es el remedio para la ignorancia. Aunque verbalmente es un negativo, no saber, la ignorancia no es un negativo de hecho, una mera privación del conocimiento correcto. Es, más bien, un insidioso y volátil factor mental que trabaja incesantemente, introduciéndose en todos los compartimentos de nuestra vida interior. Distorsiona la cognición, domina la volición y determina todo el tono de nuestra existencia. Como dice Buda, el elemento de la ignorancia es ciertamente un elemento poderoso. Samyutta Nikaya 14:13. En el nivel cognitivo, que es su esfera de operación más básica, la ignorancia se infiltra en nuestras percepciones, pensamientos y puntos de vista, de modo que llegamos a malinterpretar nuestra experiencia, recubriéndola con múltiples estratos de delirios. Los más importantes de estos delirios son tres. El delirio de ver permanencia en la impermanencia. Así, nos consideramos a nosotros mismos y a nuestro mundo como entidades sólidas, estables y duraderas, a pesar de los omnipresentes recordatorios de que todo está sujeto al cambio y a la destrucción. Asumimos que tenemos un derecho innato al placer y dirigimos nuestros esfuerzos a aumentar e intensificar nuestro disfrute con un fervor anticipatorio que no se deja intimidar por los repetidos encuentros con el dolor, la decepción y la frustración. Y nos percibimos como egos autosuficientes, aferrados a las diversas ideas e imágenes que nos formamos de nosotros mismos como la verdad irrefragable de nuestra identidad. Mientras que la ignorancia oscurece la verdadera naturaleza de las cosas, la sabiduría elimina los velos de la distorsión, permitiéndonos ver los fenómenos en su modo fundamental de ser, con la vivacidad de la percepción directa. El entrenamiento de la sabiduría se centra en el desarrollo de la introspección, vipassana bhavana, una visión profunda y exhaustiva de la naturaleza de la existencia que desentraña la verdad de nuestro ser en la única esfera en la que nos es directamente accesible, es decir, en nuestra propia experiencia. Normalmente estamos inmersos en nuestra experiencia, identificados con ella tan completamente que no la comprendemos. La vivimos, pero no comprendemos su naturaleza. Debido a esta ceguera, la experiencia llega a ser malinterpretada, trabajada por los delirios de permanencia, de placer y de yo. De estas distorsiones cognitivas, la más profundamente arraigada y resistente es el engaño del yo,
la idea de que en el núcleo de nuestro ser existe un yo verdaderamente establecido con el que estamos esencialmente identificados. Esta noción del yo, enseña el Buda, es un error, una mera suposición carente de un referente real. Sin embargo, aunque sea una mera suposición, la idea del yo no es inconsecuente. Por el contrario, conlleva consecuencias que pueden ser calamitosas. Como hacemos de la visión del yo el mirador desde el que observamos el mundo, nuestra mente lo divide en todo en las dualidades, yo y no yo, lo que es mío y lo que es no mío. Entonces, atrapados en estas dicotomías, caemos víctimas de las contaminaciones que engendran los impulsos de agarrar y destruir, y finalmente el sufrimiento que inevitablemente los sigue. Para liberarnos de todas las impurezas y sufrimientos, hay que disipar la ilusión del yo que los sustenta, explotada por la realización del desinterés. Precisamente esta es la tarea que se ha fijado para el desarrollo de la sabiduría. El primer paso en el camino del desarrollo es analítico. Con el fin de desarraigar la visión del yo, el campo de la experiencia tiene que establecerse en ciertos conjuntos de factores que luego son investigados metódicamente para descubrir que ninguno de ellos, por separado o en combinación, puede ser tomado como un yo. Este tratamiento analítico de la experiencia, tan característico de los niveles superiores de la psicología filosófica budista, no pretende sugerir que la experiencia, como un reloj o un coche, pueda reducirse a un conglomerado accidental de partes separables. La experiencia tiene una unidad irreductible, pero esta unidad es funcional, más que sustancial. No requiere el postulado de un yo unificador, separado de los factores, que retenga su identidad como una constante en medio del flujo incesante. El método de análisis aplicado con más frecuencia es el de los 5 agregados del aferramiento, Panchupadana-kanda: forma material, sentimiento, percepción, formaciones mentales y conciencia. La forma material constituye el lado material de la existencia, el organismo corporal con sus facultades sensoriales y los objetos externos de cognición. Los otros 4 agregados constituyen el lado mental. El sentimiento proporciona el tono afectivo, la percepción el factor de notar e identificar, las formaciones mentales los elementos volitivos y emotivos, y la conciencia básica esencial para toda la ocasión de la experiencia. El análisis por medio de los 5 agregados allana el camino para un intento de ver la experiencia únicamente en términos de sus factores constitutivos, sin deslizarse en referencias implícitas a un yo imposible de encontrar. Obtener esta perspectiva requiere el desarrollo de una atención plena intensiva, aplicada ahora al 4º fundamento, la contemplación de los factores de la existencia, Dhammanupassana. El discípulo morará contemplando los 5 agregados, su surgimiento y su paso. El discípulo permanece en la contemplación de los fenómenos,
es decir, de los 5 agregados del aferramiento. Sabe qué es la forma material, cómo surge y cómo desaparece. Sabe qué es el sentimiento, cómo surge y cómo desaparece. Sabe qué es la percepción, cómo surge y cómo desaparece. Sabe qué son las formaciones mentales, cómo surgen y cómo desaparecen. Sabe qué es la conciencia, cómo surge y cómo desaparece. O el discípulo puede, en cambio, basar su contemplación en las 6 esferas internas y externas de la experiencia sensorial, es decir, las 6 facultades sensoriales y sus correspondientes objetos, tomando nota también de las trabas o impurezas que surgen de tales contactos sensoriales. El discípulo permanece en la contemplación de los fenómenos, es decir, de las 6 bases sensoriales internas y externas. Conoce el ojo y las formas, el oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los tangibles, la mente y los objetos mentales, y conoce también la traba que surge en dependencia de ellos. Comprende cómo surge la traba que no ha surgido, cómo se abandona la traba ya surgida y cómo la traba abandonada no vuelve a surgir en el futuro. La visión del yo se atenúa aún más al examinar los factores de la existencia. No analíticamente, sino en términos de su estructura relacional. La inspección revela que los agregados existen únicamente en dependencia de las condiciones. Nada en el conjunto goza de la autosuficiencia absoluta de ser atribuido al supuesto yo. Cualesquiera que sean los factores del complejo cuerpo-mente que se observen, se descubre que han surgido de forma dependiente, ligados a la vasta red de acontecimientos que se extienden más allá de ellos mismos, temporal y espacialmente. El cuerpo, por ejemplo, ha surgido a través de la unión de espermatozoides y óvulos y subsiste en dependencia de los alimentos, el agua y el aire. El sentimiento, la percepción y las formaciones mentales se producen en dependencia del cuerpo con sus facultades sensoriales. Requieren de un objeto, la conciencia correspondiente y el contacto del objeto con la conciencia a través de las facultades sensoriales. La conciencia, a su vez, depende del organismo sensible y de todo el conjunto de factores mentales correspondientes. Todo este proceso de devenir, además, ha surgido de las vidas anteriores en esta cadena particular de existencias y hereda todo el karma acumulado de las existencias anteriores. Así pues, nada posee un modo de ser autosuficiente. Todos los fenómenos condicionados existen relacionalmente, son contingentes y dependen de otras cosas. Los 2 pasos anteriores, el análisis factorial y el discernimiento de las relaciones, ayudan a cortar la adhesión intelectual a la idea del yo, pero carecen del poder suficiente para destruir el arraigado aferramiento al ego, sostenido por una percepción errónea.
Para desarraigar esta forma sutil de aferramiento al ego, se requiere una percepción contraactiva, la percepción directa de la naturaleza vacía y sin núcleo de los fenómenos. Esta percepción se genera contemplando los factores de la existencia en términos de sus tres marcas universales: impermanencia, anicchata, insatisfactoriedad, dukkha, y ausencia de sí mismo, anattata. Por lo general, la primera de las tres marcas que hay que discernir es la impermanencia, que en el nivel de la percepción no significa simplemente que todo llega a su fin. A este nivel significa algo más profundo y generalizado, a saber, que los fenómenos condicionados están en constante proceso, que se rompen y perecen casi tan pronto como surgen. Los objetos estables que aparecen a los sentidos se revelan como cadenas de formaciones momentáneas, sankhara. La persona que representa el sentido común se disuelve en una corriente formada por dos corrientes entrelazadas, una corriente de sucesos materiales, el agregado de la forma material, y una corriente de sucesos mentales, los otros cuatro agregados. Cuando se ve la impermanencia, la percepción de las otras dos sigue de cerca. Dado que los agregados se rompen constantemente, no podemos depositar en ellos esperanzas de satisfacción duradera. Cualesquiera que sean las expectativas que depositemos en ellos, su cambio inevitable los hará pedazos. Por eso, vistos con perspicacia, son dukkha, sufrimiento, en el sentido más profundo. Entonces, como los agregados son impermanentes e insatisfactorios, no pueden ser tomados como el yo. Si fueran el yo o las pertenencias de un yo, seríamos capaces de controlarlos y doblegarlos a nuestra voluntad para convertirlos en fuentes eternas de dicha. Pero lejos de poder ejercer tal dominio, los encontramos como motivos de dolor y decepción. Puesto que no pueden someterse a control, estos mismos factores de nuestro ser son anatta, no un yo, no las pertenencias de un yo, solo fenómenos vacíos, sin dueño, que ocurren en dependencia de las condiciones. Cuando se entra en el curso de la práctica de la introspección, los 8 factores del camino se cargan con una intensidad desconocida hasta entonces. Ganan en fuerza y se funden en la unidad de un único camino cohesivo que se dirige hacia la meta. En la práctica de la introspección coexisten los 8 factores y los 3 entrenamientos. Cada uno de ellos suple a los demás. Cada uno aporta su contribución única al trabajo. Los factores de la disciplina moral mantienen bajo control las tendencias a la transgresión con tal cuidado que ni siquiera surge el pensamiento de una conducta no ética. Los factores del grupo de la concentración mantienen la mente firmemente fija en la corriente de los fenómenos, contemplando todo lo que surge con impecable precisión, libre de olvidos y distracciones. La recta visión, como la sabiduría de la perspicacia, se hace cada vez más aguda y profunda. La recta intención se manifiesta en un desapego y firmeza de propósito que aportan un aplomo imperturbable
a todo el proceso de contemplación. La meditación de la introspección toma como esfera objetivo las formaciones condicionadas, sankhara, comprendidas en los 5 agregados. Su tarea consiste en descubrir sus características esenciales, las 3 marcas de la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insustancialidad. Debido a que todavía se ocupa del mundo de los acontecimientos condicionados, el óctuple sendero en la etapa de la introspección se denomina el sendero mundano, Lokiya Magga. Esta denominación no implica en modo alguno que la vía de la introspección se ocupe de objetivos mundanos, de logros que caen en el ámbito del samsara. Aspira a la trascendencia, conduce a la liberación, pero su ámbito objetivo de contemplación sigue estando dentro del mundo condicionado. Sin embargo, esta contemplación mundana de lo condicionado sirve como vehículo para alcanzar lo incondicionado, para alcanzar lo supramundano. Cuando la meditación de introspección alcanza su clímax, cuando comprende plenamente la impermanencia, la insatisfactoriedad y el desinterés de todo lo formado, la mente rompe con lo condicionado y realiza lo incondicionado. Nibbana. Contempla el Nibbana con visión directa. Lo convierte en objeto de realización inmediata. El paso a lo incondicionado se logra mediante un tipo de conciencia o acontecimiento mental llamado el camino supramundano, Lokuttara Magga. El camino supramundano ocurre en 4 etapas, 4 caminos supramundanos, cada uno marcando un nivel más profundo de realización y dando lugar a un grado más completo de liberación, el 4º y último en la liberación completa. Las 4 vías pueden alcanzarse muy cerca la una de la otra. Para aquellos con facultades extraordinariamente agudas, incluso en la misma sesión, o como suele ser el caso, pueden extenderse en el tiempo, incluso a lo largo de varias vidas. Las vías supramundanas tienen en común la comprensión de las 4 nobles verdades. Las comprenden no conceptualmente, sino intuitivamente. Las captan a través de la visión, viéndolas con certeza autovalidante como las verdades invariables de la existencia. La visión de las verdades que presentan es completa en un momento. Las 4 verdades no se comprenden secuencialmente, como en la etapa de la reflexión, cuando el pensamiento es el instrumento de la comprensión. Se ven simultáneamente. Ver una verdad con el camino es verlas todas. A medida que el camino penetra en las 4 verdades, la mente ejerce 4 funciones simultáneas, una con respecto a cada verdad. Comprende plenamente la verdad del sufrimiento, viendo toda la existencia condicionada como estampada con la marca de la insatisfacción. Al mismo tiempo, abandona el ansia, corta la masa de egoísmo y deseo que repetidamente da origen al sufrimiento. De nuevo, la mente comprende la cesación, el elemento inmortal Nibbana, ahora directamente presente al ojo interior. Y en 4º lugar,
la mente desarrolla el noble sendero óctuple, cuyos 8 factores surgen dotados de un poder tremendo, alcanzado a una estatura supramundana, la visión correcta como la visión directa de Nirvana, la intención correcta como la aplicación de la mente a Nirvana, la tríada de factores éticos como los controles de la transgresión moral, el esfuerzo correcto como la energía en la conciencia del sendero, la atención correcta como el factor de la conciencia y la concentración correcta como el enfoque único de la mente. Esta capacidad de la mente para realizar 4 funciones al mismo tiempo se compara con la capacidad de una vela para quemar la mecha, consumir la cera, disipar la oscuridad y dar luz simultáneamente. Las vías supramundanas tienen la tarea especial de erradicar las impurezas. Antes de alcanzar las sendas, en las etapas de concentración e incluso de meditación de discernimiento, las impurezas no se eliminaban, sino que solo se debilitaban, controlaban y suprimían mediante el entrenamiento de las facultades mentales superiores. Debajo de la superficie continuaban persistiendo en forma de tendencias latentes, pero cuando se alcanzan los caminos supramundanos, comienza el trabajo de erradicación. En la medida en que nos atan a la ronda del devenir, las impurezas se clasifican en un conjunto de 10 cadenas, samyojana, a saber: 1. Visión de la personalidad. 2. Duda. 3. Aferramiento a reglas y rituales. 4. Deseo sensual. 5. Aversión. 6. Deseo de existencia material fina. 7. Deseo de existencia inmaterial. 8. Engreimiento. 9. Falta de descanso. Y 10. Ignorancia. Cada una de las 4 vías supramundanas elimina un determinado estrato de impurezas. El primero, el camino de la entrada en la corriente, Sotapati Magga, corta los 3 primeros grilletes, los más burdos del conjunto. Los elimina para que nunca puedan surgir de nuevo. La visión de la personalidad, Sakaya Ditti, la visión de un yo realmente existente en los 5 agregados, es eliminada puesto que uno ve la naturaleza desinteresada de todos los fenómenos. La duda desaparece porque uno ha comprendido la verdad proclamada por Buda, la ha visto por sí mismo y por tanto nunca más puede aferrarse a la incertidumbre. Y el aferramiento a reglas y ritos desaparece, pues se sabe que la liberación solo puede obtenerse mediante la práctica del óctuple sendero, no a través de un moralismo rígido o de observancias ceremoniales. El camino es seguido inmediatamente por otro estado de conciencia supramundana conocido como el fruto, phala, que resulta del trabajo del camino de cortar las impurezas. A cada senda le sigue su propio fruto, en el que la mente disfruta durante unos instantes de la paz dichosa del Nibbana, antes de descender de nuevo al nivel de la conciencia mundana.
El primer fruto es el fruto de la entrada en la corriente, y una persona que ha pasado por la experiencia de este fruto se convierte en un entrante en la corriente, Sotapanna. Ha entrado en la corriente del Dhamma que le lleva a la liberación final. Está destinado a la liberación y ya no puede volver a caer en los caminos de un mundano no iluminado. Todavía le quedan ciertas contaminaciones en su estructura mental y puede que le lleve hasta 7 vidas más llegar a la meta final, pero ha adquirido la realización esencial necesaria para alcanzarla y no hay forma de que pueda caer. Un practicante entusiasta con facultades agudas, después de alcanzar la entrada en la corriente, no relaja su esfuerzo, sino que pone energía para completar el camino lo más rápidamente posible. Reanuda la práctica de la contemplación profunda, atraviesa las etapas ascendentes del conocimiento profundo y con el tiempo alcanza la segunda vía, la vía del que retorna una vez, Sakadagami Magga. Esta vía supramundana no erradica totalmente ninguna de las cadenas, pero atenúa las raíces de la codicia, la aversión y el engaño. Siguiendo el camino, el meditador experimenta sus frutos y emerge como un retornante que volverá a este mundo como máximo una vez, antes de alcanzar la liberación completa. Pero nuestro practicante retoma la tarea de la contemplación. En la siguiente etapa de la realización supramundana, alcanza el tercer camino, el camino del no retornador, Anagami Magga, con el que corta las 2 cadenas del deseo sensual y la mala voluntad. A partir de ese momento, nunca más podrá caer en las garras de ningún deseo de placer de los sentidos y nunca podrá despertar la ira, la aversión o el descontento. Como no retornante, no volverá al estado humano de existencia en ninguna vida futura. Si no alcanza el último sendero en esta misma vida, después de la muerte renacerá en una esfera superior del mundo material, Rupa Loka, y allí alcanzará la liberación. Pero nuestro meditador vuelve a esforzarse, desarrolla la percepción y en su punto culminante entra en el cuarto camino, el camino del Arahat, Arahata Magga. Con esta senda corta los 5 grilletes restantes, el deseo de la existencia material fina y el deseo de la existencia inmaterial, la presunción, la inquietud y la ignorancia. El primero es el deseo de renacer en los planos celestiales accesibles por los 4 yanas, los planos comúnmente subsumidos bajo el nombre de mundo de Brahma. El segundo es el deseo de renacimiento en los 4 planos inmateriales, accesibles por la realización de los 4 logros inmateriales. El engreimiento, mana, no es el tipo grosero de orgullo al que estamos predispuestos por una sobreestimación de nuestras virtudes y talentos, sino el residuo sutil de la noción de un ego que subsiste incluso después de que se hayan erradicado las visiones conceptualmente explícitas del yo. Los textos se refieren a este tipo de engreimiento como el engreimiento yo soy, asmimana. La inquietud, udaka, es la excitación sutil que persiste en toda mente
aún no completamente iluminada, y la ignorancia, avidya, es el oscurecimiento cognitivo fundamental que impide la plena comprensión de las cuatro nobles verdades. Aunque los grados más groseros de ignorancia han sido eliminados de la mente por la facultad de la sabiduría en los tres primeros caminos, un fino velo de ignorancia cubre las verdades incluso en el no retornado. El camino del Arahat despoja este último velo de ignorancia y con él todas las impurezas mentales residuales. Este camino desemboca en la perfecta comprensión de las cuatro nobles verdades. Comprende plenamente la verdad del sufrimiento. Erradica el ansia de la que surge el sufrimiento. Comprende con total claridad el elemento incondicionado, nirvana, como la cesación del sufrimiento, y resume el desarrollo de los 8 factores del noble sendero óctuple. Con la consecución del cuarto camino y su fruto, el discípulo emerge como Arahant, alguien que en esta misma vida se ha liberado de todas las ataduras. El Arahant ha recorrido el noble sendero de 8 pliegues hasta el final y vive con la seguridad que tantas veces expresa la fórmula del canon Pali. Destruido está el nacimiento, se ha vivido la vida santa, se ha hecho lo que había que hacer, no hay vuelta atrás a ningún estado del ser. El Arahant ya no es un practicante del camino, sino su encarnación viviente. Habiendo desarrollado los 8 factores del camino hasta su consumación, el liberado vive disfrutando de sus frutos, la iluminación y la liberación final. Epílogo. Con esto concluimos nuestro estudio del noble óctuple sendero, la vía enseñada por Buda para liberarse del sufrimiento. Los confines más elevados del camino pueden parecernos lejanos en nuestra posición actual. Las exigencias de la práctica pueden parecernos difíciles de cumplir, pero aunque las alturas de la realización nos parezcan ahora lejanas, todo lo que necesitamos para alcanzarlas está justo bajo nuestros pies. Los 8 factores del camino están siempre a nuestro alcance. Son componentes mentales que pueden establecerse en la mente simplemente mediante la determinación y el esfuerzo. Tenemos que empezar por enderezar nuestros puntos de vista y clarificar nuestras intenciones. A continuación, debemos purificar nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de actuar y de ganarnos la vida. Tomando estas medidas como base, debemos aplicarnos con energía y atención al cultivo de la concentración y la perspicacia. El resto es cuestión de práctica y progreso graduales, sin esperar resultados rápidos. Para algunos, el progreso puede ser rápido, para otros puede ser lento, pero el ritmo al que se produce el progreso no debe causar euforia ni desánimo. La liberación es el fruto inevitable del camino y está destinada a florecer cuando hay una práctica constante y persistente. Los únicos requisitos para alcanzar la meta final son 2: empezar y continuar. Si se cumplen estos requisitos, no hay duda de que se alcanzará la meta. Esto es el Dhamma, la verdad
absoluta.